Hola, 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 muy buenos mediodías, 12:07 en la República Argentina. Y bueno, como se estarán dando cuenta, estoy imitando el legítimo hola, 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 hola de Alfredo Serrano Mancilla, pero sin el acento que a él lo caracteriza. Hoy, como se estarán dando cuenta, somos un 70-30, casi como el Fernet, ¿no? De argentinidad en un programa que suele caracterizarse por ser una coralidad de tonos, voces, acentos, etcétera. Bueno, en fin, estamos acá porque Alfredo nos decidió unilateralmente tomarse vacaciones. Qué privilegio, ¿no? Las vacaciones, la El verdad que puede, puede, el que puede, Leandro. el que puede, Es puede, así. ¿no, Bahía? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy contenta porque está Crismar. La verdad es que, aunque somos casi todos argentinos, argentinas, tenemos nuestro corazón en distintos lugares de América Latina, por lo cual también es válido también poder hacer este programa, aún que no esté Alfredo, que se tomó vacaciones. Vamos a seguir con este chiringuito, ¿no? Y hoy lo vamos a demostrar porque somos 3 argentinos y argentinas, una venezolana, mexicana / togolesa, pero que no vamos a hablar en la mayor parte del tiempo de nuestros propios países, ¿no? Porque vamos a tratar de abordar un poquito la realidad de este complejísimo, cada vez más complejo mundo. Hay muchísimo de qué hablar, una semana muy agitada en varios países. Vamos a hablar de Uruguay, ¿no? Por suerte vamos a hablar de Uruguay. No son tan gratas noticias, pero es un país que me gusta mucho, así que vamos a hablar algo de Uruguay, de Argentina y también al final del programa de Colombia, porque vamos a tener un personajazo colombiano, ya que la semana pasada estuvimos entrevistando a Mafe Carrascal, también en esta línea, que es un personaje un poco más tradicional, pero que tiene que ver mucho con lo que está pasando hoy en Colombia. La idea es conocer un poco la línea histórica, ¿no?, en la cual se ubica Gustavo Petro, y vamos a tratar de desentrañar de quién se trata ese personaje que sirve como una especie de referencia e influencia para el actual presidente colombiano. También tendremos vamos a analizar un poco de lo que sucede y sucedió en Francia. Ahora, si bien se calmaron un poco las protestas, sigue muy agitado el clima, sobre todo en torno a protestas que piden reformas de base, que tienen que ver con las fuerzas represivas del Estado, con la policía y su accionar pero muy polémico. Vamos a hablar un poco también de lo que se viene en las elecciones en España. Brasil también nos tiene muchas novedades, ¿no, Crismar? Bueno, Leandro, hoy arepita con dulce de leche. No sé si han ¡Epa! probado esa combinación, pero es la que queda mejor Exactamente, en nunca el la momento probé, actual. pero me diste una gran idea, ¿eh? Me diste una gran idea. Es vegana, vegetariana, así que no tienes problema con eso, Leandro. Bueno, hoy vamos a tener, sí, un tema de Brasil muy importante porque al momento de que estamos hablando, bueno, se está desarrollando una cumbre amazónica en Colombia, pero que, bueno, obviamente incluye al gigante latinoamericano, en donde reside pues la mayor parte de esta selva tan importante, los pulmones del mundo, y bueno, otras cuestiones que están pasando también en el marco de pues el gobierno de Lula da Silva, que cumple pues sus primeros 6 meses en el poder y ya se van notando los cambios importantes en el país. Además, Ujú. hoy también, si el tiempo nos deja, pues vamos a estar conversando sobre, en representación de la latinidad, cómo y cuántos y qué hacen y todas las preguntas que tengamos sobre la comunidad latina en Estados Unidos, que es bastante importante. Así que bueno, vamos a hablar sobre algunos mitos y ver qué tan ciertos o no son. Y a mi derecha, solo por una cuestión posicional, Por favor. está Flavia Fiorio. ¿Cómo está, Flavia? Desde Argentina en el programa, bueno, más argentino, pero la tenemos a Cris ahí para sumarle un poquito de todos lados. Tenemos muchas cosas para contar, tenemos muchas cosas, como bien dijiste, no vamos a hablar de nuestros países y yo hoy te traigo noticias de Chile, Apa. que tenemos Comisión contra la Desinformación. Despertó muchas polémicas, ¿eh? Muchísimas, los fact-checkers atentos, o sea, vamos a charlar un poquito ahí Pero de que... nuevamente Chile se pone a la Vanguardia. en muchos asuntos, como es el tema de las fake news, ¿no? Y las políticas digitales, públicas. Exactamente. Bueno, Ujú. vamos a charlar un poquito de eso. Nos vamos a México a ver qué está haciendo
nuestro querido amigo el INE, Instituto Nacional Electoral, porque obviamente el año que viene hay elecciones y seguimos ahí viendo un poco de las restricciones previas, qué se puede hacer, no se puede hacer, y nos metemos de lleno, pero de lleno, con el mundo de las redes sociales, porque tengo una batalla de titanes en el ring para traerles hoy. Casi como Rocky e Iván Drago, ¿no? Más o menos. Estamos en un momento maravilloso de las redes sociales. Tenemos, incluso desde Radio La Pizarra, Un momento distópico de las redes sociales, ¿no? Un muy poquito. Black Mirror. Tenemos desde Radio La Pizarra una red social nueva. Acá la community manager muy contenta de cada vez manejar otro nuevo. más redes sociales. Un saludo a todos los que siguen creando redes sociales. Les pido por favor que paren. Pero Les mando un cálido abrazo fraternal a toda la comunidad community manager No, sí. monotributista que nuevamente incorpore una herramienta de trabajo para seguir profundizando en esa explotación muy mal remunerada que es el Cada rol vez del hay community más. manager. cada vez hay más, pero bueno, vamos a meternos en el mundo de Twitter versus Threads. No sé bien cómo pronunciarlo. ¿Cómo dirían ustedes esta red nueva? ¿Threads? ¿No es? Threads. No, Friends. yo literal, yo soy Thurs. O sea, algo así. Más o, yo soy bien argentina. Para mí dejamos ahí la Es primera Todavía, pregunta. todavía no sabemos pronunciar bien Twitter. El único que Twitter. la pronuncia bien en este universo periodístico es el señor Carlos Pagni, que dice Twitter. De que ya dijiste mal su apellido porque es Pani, entonces Es verdad, es ya verdad. tenemos el primer problema. Yo le dejaría esa primera pregunta a la audiencia. ¿Cómo se pronuncia la nueva red social de Meta? ¿La dejamos ahí? ¿Por dónde se pueden comunicar con nosotros y nosotras? Bueno, se pueden comunicar obviamente por nuestra nueva red social que es parte de Instagram. Quiero que nos cuenten si ya se sumaron, qué hicieron. Primero Yo todavía que- no me metí en. Nosotros en ya Threads. tenemos, yo no voy a pronunciar Threads, pero no sabemos bien cómo se pronuncia, pero ya tenemos Radio La Pizarra, ya está ahí, está vinculado a nuestra cuenta de Instagram, que en Instagram estamos como Radio La Pizarra, así que nos encuentran por Instagram como Radio La Pizarra, nos encuentran por Threads como Radio La Pizarra, nos encuentran en Twitter como @lapizarraoc, pueden ver también nuestro canal de YouTube y obviamente estamos en Twitch para que vean que realmente manejamos todo lo que podemos manejar, es twitch.tv/Alfred Serramansi, donde ya nos están dejando saluditos, así que también invito a la banda a dejarnos por todos lados, Tris incluidos, saluditos, que hoy vamos a leer muchos mensajes al aire. Arrancamos. ...12, 22, 13 grados en Buenos Aires. Qué típicos que somos, ¿eh? Cuando el programa se vuelve 70-30 argentinos... ...siempre terminamos abriendo con un tema de los redondos. Muy básicos, muy, Muy básicos. ¿Sabes que me olvidé, Lean, de decirte que nos escriban por WhatsApp también? A ver... Nos ¿A pueden dónde? escribir al más 54 9 11 50 05 07 10. Fíjate que le agregué el más 54 9 para que nos escriban de afuera, de otros países Eso. también. Y para Así que conozcan a los redondos también en otros Para que países. conozcan a los redondos, repito, más 54 9 11 50 05 07 10. Leemos mensajitos de toda la audiencia por ahí. Y bueno, venimos siguiendo hace varios programas atrás las elecciones en Guatemala. Y el panorama electoral, el 20 de agosto es el balotaje finalmente. Se va a disputar entre una candidata, podríamos decir, de la casta, ¿no? Como diría hoy por hoy Milei, que es Sandra Torres, una candidata que podemos ubicarla en el universo ideológico de la centro izquierda, pero si le conviene se va al centro derecha. Y la gran sorpresa de las elecciones, las encuestas lo daban octavo, noveno. Estamos hablando de Bernardo Arévalo, quien es hijo del expresidente guatemalteco allá por la década del 50. Estamos hablando de Juan José Arévalo. Es un candidato que encarna el movimiento Semilla, un movimiento que nació allá a partir de las protestas contra la corrupción en 2014-2015. Lleva una agenda de centroizquierda, podríamos decirlo, progresista. Ya algunos sectores de la extrema derecha en Guatemala, por ejemplo, encarnados en la influencer libertaria, amiga de Javier Milei, Gloria Álvarez, sale a decir que es la encarnación del socialismo del siglo XXI, el Foro San Pablo y todo eso, toda esa... ese palabrerío que acostumbran a decir desde ese sector. Lo cierto es que Bernardo Arévalo tiene una agenda bastante más cercana, un perfil bastante más cercano a lo que podríamos decir como un Gabriel Boric, quizás, no es alguien que está radicalizado ni a la izquierda de la izquierda, ¿no? Pero sí es una gran sorpresa y lleva a cabo una
una retórica muy enfocada en lo que es la lucha contra la corrupción en Guatemala, que dentro de lo que es el panorama político podemos decir que es uno de los principales problemas, porque deriva sobre todo en una gran deslegitimación de la política en Guatemala. Porque en primer lugar el gran ganador de aquellas elecciones, como bien lo dijimos, fue el voto nulo o el voto en blanco. Hubo muy bajos porcentajes, 15%, 12%, de hecho con esos porcentajes llegan al balotaje estos dos candidatos. Y la novedad de estos últimos días, Bahía, es que 9 partidos tradicionales, podríamos decir, de la derecha guatemalteca pidieron la validación de los resultados electorales. Efectivamente, Lean, ya no sorprende tanto cuando a la derecha le va mal en las elecciones, porque como vos bien decías, era una elección que prácticamente la derecha guatemalteca la tenía absolutamente ganada. Nadie se esperaba este escenario, podríamos decir. Sí, la gran candidata era Suri Ríos, de la extrema derecha, hija del dictador Efraín Ríos Montt. Exactamente, y vale decir también en este contexto, sé que me van a bardear por esto, pero de Guatemala a Guate mejor en este caso, ¿no? Sin Pero dudas. Efectivamente resulta que la derecha no aceptó la derrota tan fácilmente y fue al Tribunal Electoral para que se realice un conteo y auditoría de todas las elecciones. Sin embargo, el balotaje queda para el 20 de agosto, donde se van a definir finalmente la presidencia entre estos dos candidatos que vos bien decías, Leandro. Podemos decir también que el Congreso quedó con mayoría de la agrupación no oficialista, la que responde al actual gobierno guatemalteco, Alejandro Giammattei, la agrupación Vamos, con 39 legisladores. Seguido va a estar compuesto por el partido UNE, que es el partido de Sandra Torres, con 28 integrantes. Y tercero queda la agrupación Semilla, con 23. Esto nos da un panorama de lo que puede llegar a suceder, un Congreso bastante obstaculizador para un programa de reformas que pueda llevar a cabo en caso de que gane Bernardo Arévalo, porque hay que decir también que de cara al balotaje podríamos inferir que es el candidato del Movimiento Semilla el favorito. ¿Por qué? Porque Sandra Torres acumula una serie de derrotas, es la tercera elección presidencial, ya perdió 2 balotajes anteriores, sin ir más lejos el actual presidente Alejandro Giammattei, y si bien es la candidata que concentra más núcleo duro, ¿no? Sobre todo en lo que sería el interior, entre comillas, de Guatemala, es la candidata que también acumula mucho voto rechazo. Entonces ahí se puede jugar mucho un voto anti más que un voto pro. Y es por eso que creemos que quizás será Bernardo Arévalo quien pueda encarnar y ser el presidente después del 20 de agosto en Guatemala. Y veremos qué panorama le pueda llegar a esperar. También entender que Guatemala juega un rol muy importante en lo que es el tablero geopolítico de Estados Unidos. Bien lo venimos diciendo, son países, Guatemala, Honduras, El Salvador, que están muy pero muy en el ojo históricamente de Estados Unidos. Guatemala, sin ir más lejos, fue el primer país que sufrió los encantos, ¿no?, de la política de contención al comunismo de Estados Unidos, desde el gobierno de Eisenhower, promocionando un golpe de Estado allá en 1954, a el gobierno de Jacobo Arbenz. Jacobo Arbenz fue, sin ir más lejos, el sucesor del padre de Bernardo Arévalo en la presidencia, que había llevado a cabo una reforma agraria, que había expropiado a la United Fruit. Bueno, finalmente le hacen un golpe de Estado y, como bien decíamos, El Salvador, Bukele se le fue un poquito de las manos a Estados Unidos con toda esta política muy pero muy polémica en torno a la construcción de cárceles y a la seguridad. También se le está yendo de las manos a Honduras con un gobierno que claramente, como el de Xiomara Castro, no está está, podríamos decir, en las antípodas ideológicas del dominio de Estados Unidos, que abrió recientemente una embajada en China, rompió relaciones con Taiwán, y ahora de repente se le puede ir de las manos quizás Guatemala. Así que por eso también es que en el tablero geopolítico esta elección para Estados Unidos es muy pero muy importante. Ahora sí vamos a las noticias en Radio 10. Seguimos en la pizarra de Alfredo Serrano Mancilla, esta vez sin Alfredo Serrano Mancilla, pero
con unos churros muy pero muy ricos y un chipá y un matecito. Acá tenemos que agradecer también al equipo de Conflicto de Intereses. que Siempre, todos los siempre nos dejan programas. almuerzo, ¿no? Está buenísimo. Está Venimos buenísimo. sin desayunar, nos tomamos unos mates. La verdad que sí, por suerte nos alimentan muy bien. Fla, ¿tenemos algún mensajito? Ya empezamos con los mensajitos, por suerte son de piedad hacia mí, nuestro Bien. querido amigo el Acertijo que siempre nos habla por Twitter, nos está poniendo, pobre Fla Fiorio, no estarán mezclando todas las redes, y después pone, Threads, ¿cómo lo dijiste vos, Lean? Freds. Friends, es como lo pronunció Lean. Y Truth, Eso. la que mencionó Bahía, es una red, pero de Donald Trump. ¿Viste? Buen tema de inicio, Wow. chicos. Mi cuadro en el living y nos deja una foto de su cuadro que es de octubre, de Los Redondos. Bien. Así que estamos en un momento súper argentino. Hablando de redes sociales, ¿vos le querés preguntar algo a la audiencia, Lean? Sí, porque recién estábamos pensando fuera del aire que llega un momento en la vida en la cual surgen tantas redes sociales que uno dice, yo me quedo acá, la verdad. O sea, yo, por ejemplo, no sé, arranqué teniendo... Facebook, Fotolog. No, antes, Lean. MSN. Arrancamos con MySpace. MSN. Yo experimenté en un MySpace. Ahí, gracias a MySpace, aprendí bastante código. Sí, por activa ejemplo. esa cuenta, Lean, la podemos No. buscar. No, creo que MySpace cerró, me parece. Me parece que sí. También cerró Fotolog, estuve en Fotolog, obviamente. Nunca caí en comprar Gold. Yo No fui sé. flogger. ¿Vos fuiste Flogger? Todo lo Fla? que voy a Me decir. vuelvo loca. Opa. Creo que acá el público latinoamericano no sabe de lo que estamos hablando porque Ay, no, es verdad. Fotolog fue un fenómeno eminentemente argentino, creo. Sí, sí, perdón, chicos. Estamos yéndonos a un momento muy argentino, pero Sí. dejémosle la pregunta a la Después- audiencia de todos los países. Claro, después fui a Facebook, llegué a Instagram y ahí me quedé, dije. O sea, obviamente pasé por Twitter, digo, pero Threads para mí ya es suficiente. Quiero preguntarle a nuestra querida audiencia cuál es la red en la cual usted dice, bueno, esta es mi zona de confort, yo me quedo acá, me siento cómodo y no quiero seguir avanzando. Exactamente. Seguimos igual con este panorama internacional, 12:35, 13 grados en Buenos Aires. Me Seguimos gustaría... hablando de redes sociales, Seguimos ¿querés? hablando de redes sociales. No, sí, podemos Un poco hablar de sí. redes sociales, sí, tal cual. Porque habíamos hablado en la apertura de esta novedosa propuesta del gobierno chileno en torno a las fake news, ¿no, Fla? Exacto, por eso vamos a meternos un poco en política y también qué pasa en las políticas públicas alrededor de las redes sociales, porque el gobierno de Gabriel Boric en Chile creó una comisión asesora contra la desinformación, como están escuchando bien, comisión asesora contra la desinformación. Fuerte el título. Fuerte título, que lo hizo dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación, y esta comisión ya causó revuelo en todo Chile. Para aclarar un poquito de qué se trata, es una comisión, como decía Lean al principio, vanguardia, digamos, en esto de empezar a explorar qué está pasando con la fake news. Como Y- nos acostumbra Chile, ¿no? Primero siendo vanguardia del neoliberalismo en Bueno. 73, luego siendo vanguardia con la Constitución, que la verdad era realmente novedosa y muy progresista, ahora siendo vanguardia En este tema esta de política. políticas, exacto, de políticas públicas, tiene esta comisión asesora contra la desinformación que ya tiene 9 integrantes y los objetivos de esta comisión son básicamente asesorar a la Secretaría General del Gobierno en temas sobre desinformación y calidad democrática, hablar un poco de alfabetización digital y dar hasta recomendaciones para la creación de políticas públicas respecto a la regulación de las plataformas digitales. Vieron que a veces en las plataformas digitales hay como vacíos legales. Por ejemplo, Sí. pasa mucho con las campañas, ¿no? La Claro. veda electoral. ¿Le toca o no le toca a las redes sociales? ¿Se puede seguir subiendo cosas? Sí, en muchos lados se sigue haciendo campaña, ya no en los medios tradicionales Claro. cuando arranca la veda, sino se sigue hasta último segundo en las redes sociales. Exactamente. Entonces acá, bueno, Chile dijo vamos a regular todo esto, pero a la oposición no le gustó nada la propuesta que viene del gobierno de Gabriel Boric y anduvieron diciendo de todo. Por ejemplo, una senadora, Ximena Rincón, dijo que la creación de este tipo de políticas públicas, si regulan derechos fundamentales de la libertad de prensa y expresión, deben ser discutidos por el Congreso, no lo puede decidir el gobierno. Hay algunos otros opositores que fueron más allá y dijeron que el Partido Comunista siempre quiso limitar la Ahí va. libertad de expresión y conciencia. Abrieron el manual, ¿no? Abrieron Bueno. como... Porque lo que, bueno, critica la oposición, lo que dicen los detractores de esta Comisión contra la Desinformación, es que va a limitar la libertad de expresión. Ujú. Como lo que dicen es, a nosotros nos preocupa la libertad de prensa, de expresión, etcétera. Para esto, Camila Vallejo, que es vocera del gobierno chileno, como sabemos,
salió a hablar y defendió un poco el proyecto y dijo que la idea no es limitar ningún tipo de libertad, sino que este proyecto va a estudiar el fenómeno de la desinformación, se va a hacer preguntas, va a buscar encontrar respuestas desde la ciencia y no va a proponer proyectos de ley, ni revisar redes sociales o emitir opinión en plataformas digitales, sino que va a ser un poco de análisis e investigación. No sabemos cómo va a resultar, bueno, con todo esto de la oposición ahí metida, hay muchos académicos que también andan opinando. Lo que sabemos, sí, como dijiste vos, es que claramente es un proyecto vanguardia y que por primera vez vamos a ver qué sucede en las plataformas digitales. Quizás lo más cuestionable de este proyecto está en que es una propuesta que nace del Ejecutivo, que es una comisión que va a estar bajo la órbita del Ejecutivo, por más que sea un organismo compuesto por expertos, etcétera. Y quizás puede llegar a ser contraproducente para incluso el sector que gobierna actualmente en Chile, el progresismo, en un eventual gobierno de Kast, por ejemplo, ¿no? En Chile, digo, ¿qué pasaría con esa comisión de la desinformación en las manos de un gobierno de extrema derecha que hace uso y manipulación de la infodemia y de la información falsa? Es quizás ahí el donde se le puede entrar y criticar a esta comisión. De Chile nos vamos a Brasil, Cris, porque también hubo una agenda bastante agitada estos últimos días y hay novedades, ¿no? ¿La perdimos? Así es, Lean. Ahí está, bueno, Cris. se aprobó finalmente en segunda... ¿Me escuchan? Sí. Sí, tenemos un poco de delay, pero adelante. Bueno, estamos con Brasil, la reforma tributaria, que fue noticia esta semana, porque pues en segunda votación en el Congreso finalmente fue aprobada la propuesta del gobierno de Lula Ignacio da Silva. Y bueno, esto es un proyecto que ya viene discutiéndose desde hace muchísimo tiempo, desde hace 3 décadas. Es un proyecto que promete, bueno, entre otras cosas, desentramar, ¿no? Reducir la burocracia de un sistema que valga, pues decir que es extremadamente complejo y intenta también, bueno, aliviar las cargas de las inversiones, en las exportaciones, reducir, bueno, la tributación sobre la población más pobre. El texto base de la iniciativa busca, como decimos, bueno, simplificar este sistema al unificar diversos impuestos cobrados por las administraciones nacionales, regionales y municipales, y que suponen pues reducir también la evasión fiscal con esto. Entre otras cosas, buenas noticias para Brasil, porque, y bueno, para el mundo también, porque después de 5 años consecutivos de máximos históricos, el área que estaba bajo la alerta por deforestación en la Amazonía, pues se redujo en más del 33% en el primer semestre del 2023. Y qué casualidad que es durante el gobierno de Lula da Silva, después de la salida de Bolsonaro, ¿no? Qué casualidad. La ministra de Medio Ambiente brasileña, bueno, destacó que estas cifras son el resultado justamente de implementar decisiones políticas tomadas desde pues el inicio de este tercer gobierno de da Silva. Y hablando un poco de la Amazonía, al hilo de esta buena noticia, este fin de semana también se lleva a cabo la cumbre amazónica, en donde 8 países de la región, bueno, han dado ese primer paso para lograr el gran acuerdo de la Amazonía, como le llaman. Están reunidos los ministros de Ambiente de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, que forman pues ese bioma amazónico. Hicieron este llamado, ¿no?, a la urgencia para encontrar respuestas que garanticen la protección de esta reserva natural. Y una cuestión curiosa, pues porque digamos que la antesala a lo que se espera en el próximo mes de agosto en Belém, ¿no?, en Brasil, donde pues se va a llevar a cabo el tratado, o bueno, se intenta, ¿no?, retomar el Tratado de Cooperación Amazónica que fue suscrito en 1978. Un dato interesante, y es que, bueno, se estima que la Amazonía, al sobrepasar el 20% de la deforestación, pues ya no tendría capacidad para regenerarse, y de momento está entre un 17%. Así que, bueno, Lean, son buenas noticias para Brasil, que al margen de todo esto, pues también le hace otro golpe a Bolsonaro, a la herencia de Bolsonaro, porque se suspenden los decretos que permitían la compra de armas y municiones para uso personal, que fue aprobado durante su gobierno. Así que, pues,
es muy interesante lo que está sucediendo en Brasil, un poco desmontando el aparato que había dejado Bolsonaro y que finalmente, pues, esperemos no regrese. Sorprende en sí la firmeza con la cual Lula está intentando avanzar y desarmar todo el complejo institucional y político que hereda de Jair Bolsonaro. En primer lugar, la política ambiental, mostrando también en este rol proactivo del gobierno de Lula en invertir en política ambiental también es una forma de hacer soberanía, ¿no? Porque está considerado la Amazonía como el pulmón de la humanidad y ante una política negacionista de Jair Bolsonaro, los gobiernos de las grandes potencias están muy interesados en poder intervenir ahí y hacer algo, ¿no? Está bueno que desde el gobierno de Brasil se retome esa política activa en una zona tan pero tan importante para la humanidad. Y en segundo lugar también tener en cuenta que estos decretos que permitían la compra de armas y municiones por uso personal que había impulsado Jair Bolsonaro ya habían sido revocados al inicio del gobierno, pero aún así la Corte Suprema los seguía analizando. Finalmente estos 5 decretos fueron finalmente derogados por el alto tribunal. Y un dato a tener en cuenta es que el gobierno de Bolsonaro había liberado un promedio de 619 nuevas armas por día para los grupos formados por cazadores, tiradores y coleccionistas, y el 47% de estos registros fue en 2022. Estamos frente realmente a una gran escalada de violencia, ¿no? Visibilizada en este aumento en la aportación de armas, y es sin duda también un asunto que polariza la sociedad brasileña. Datafolia hizo una encuesta hace unos días en la que entrevistaba a más de 2.000 personas y según esos resultados, que se les preguntaba sobre la aportación de armas, ¿no? Y según los resultados arrojados, el 50% de los encuestados, 33% concordó totalmente, 17% parcialmente en tener armas para defenderse, mientras que el 48% rechazaba esta política. Es sin duda algo que fue fomentado desde el Estado y que sin duda tiene este resultado en las encuestas que arroja Datafolia en un aumento del gusto, ¿no? Quizás podemos decirlo, por portar armas, y que recordemos que en campaña también se había visibilizado, hubieron ataques violentos, se disparaban por motivos políticos, hubo asesinatos hace poco, sin ir más lejos del de Mariel Franco. La verdad es que es un tema que preocupa mucho al gobierno brasileño. De Brasil tenemos también alguito de Ecuador, ¿no, Cris? Porque Guillermo Lasso, luego de ejecutar la llamada muerte cruzada, quiere gobernar por decreto, pero no le están saliendo muy bien las cosas, ¿no? Así es, Lean. Bueno, creo que se encontró con un enemigo inesperado, como lo han titulado algunos medios, y bueno, ya ha remitido, ¿no?, algunos decretos de ley, 2 decretos a la Corte Constitucional, para ser muy específica, y solamente uno avanzó. Esto obviamente con el telón de fondo un poco de los comicios que se esperan para el próximo 20 de agosto, elecciones anticipadas. Así que bueno, ¿cuáles son esos decretos? La promoción de zonas francas, la reforma tributaria y el alivio de deudas educativas. Pues sobre la promoción de zonas francas, por ejemplo, el decreto fue muy criticado por expertos productores de cacao, camaroneros, que son una industria muy importante en Ecuador. Lo calificaron como una imposición para la libre importación sin ningún otro tipo de control ni impuesto. Este decreto ley, bueno, fue rechazado por la Corte Constitucional, mientras que la reforma tributaria, bueno, el tribunal ya le dio el visto bueno a esta reforma, que además tiene nombre de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar. Sin embargo, es muy curioso porque reduce los gastos en el impuesto de la renta, algo que el propio gobierno de Lasso elevó en el 2021, así que bueno, un poco de contradicciones entre su propio gobierno. Y según analizan expertos, lo más preocupante de esta ley es que, bueno, se encuentra la modificación de un artículo en el Código Tributario que es relevante, donde se obliga a la autoridad tributaria a difundir anualmente los nombres de las personas y de las empresas, los valores, ¿no?, que hayan pagado o no por sus obligaciones tributarias. Así que esto le quita un poco de transparencia al sistema tributario ecuatoriano, algo que
nos preguntamos si, bueno, le va a favorecer a personas con un capital tan redondo como el de Guillermo Lasso. Vamos a seguir de cerca todo lo que está aconteciendo en Ecuador porque se vienen elecciones presidenciales y seguramente hagamos un especial un poquito más desarrollado dentro de unos programas. Ahora sí vamos a tanda y seguimos. 12:53, seguimos en la pizarra. Yo no sé en otras partes del mundo, pero acá en la tuitosfera argentina esta semana estalló un meme que entre Uruguay y Argentina, que la verdad... como diría la señora Bisman, quizás tiene mucha verdad. Si sus presidentes no dialogan, ¿por qué tienen agua? Algo así decía. ¿No? Bueno, vamos a hablar un poco de vamos este a hablar tema. de qué hay detrás de ese ¿Qué hay meme. detrás de los memes? Porque circularon varios. Y acá no se trata de cancelar el humor, ni muchísimo menos, pero sí me parece importante aclarar algunas cuestiones. Fundamentalmente, básico es que Uruguay sí tiene agua, no es que Ahí no va. tiene agua. Vamos desmontando bulos. Claro, Primer bulo. porque si vamos a hacer memes para que sean un poco más concretos y certeros con la realidad. La Pero, triste, ¿se sí. pueden hacer mate con ese agua, Bahía? No, por supuesto que no. No se los recomendamos. Si están en Uruguay, no se tomen. En Montevideo, sobre todo en Canelones, donde está la crisis hídrica, no se tomen un mate y tampoco se bañen con ese agua, lo cual es muy difícil. La situación en Uruguay es muy compleja y no tiene muchas perspectivas de mejorar en el cortísimo plazo. ¿Podemos decir entonces que dialoguen los expresidentes nos sirve para que haya una política, una continuidad de una política hídrica? No es condición suficiente, podemos decir. Está bueno que dialoguen, estamos de acuerdo con eso, pero no es condición suficiente para que no haya una crisis hídrica. Así que esta es la situación. En Uruguay sale agua salada y esto también tiene muchas contraindicaciones en materia de salud, porque por supuesto que no se puede tomar y también se recomienda no utilizarla para bañarse. Imaginen ustedes en sus propias vidas con estas condiciones, es muy difícil, y también el incremento del agua, digamos, que se compra, ¿no? Del agua mineral, que también tiene un correlato con la desigualdad social. Por supuesto que el que tiene pocos recursos o ningún recurso se ve otra vez más damnificado que los que sí lo tienen. Sí, la verdad que vivir con agua mineral es casi un privilegio, podemos decir. Exactamente. Sí. No solo para hacerte mate, para comer, sino también para bañarte, por lo cual ya el presupuesto se incrementa absolutamente. ¿Qué pasó esta semana? Ayer la situación empeoró bastante en términos de la calidad del agua. Los valores de cloruro y sodio están casi 30% por encima de los valores máximos permitidos. La situación es muy difícil y también hay dos cuestiones que me parecen importantes remarcar, de cuestiones que pasaron esta semana. Por un lado, Argentina ofreció ayuda al gobierno de la calle Pou. Esto que hablábamos un poco afuera del aire, ¿no? Ya la situación de la calle Pou venía siendo complicada, cada vez más complicada. Hicimos un especial Uruguay. Ola de protestas. Exactamente. Y esto lo termina como de hundir un poquito al presidente Ya no es uruguayo. el estadista que nos muestran en La Nación Más. Exactamente, el ejemplo que aparecía en la pandemia como el mejor presidente de América Latina, bueno, ahora está cada día más en duda. Argentina le ofreció una planta potabilizadora móvil y también Brasil y Chile se comunicaron con el gobierno uruguayo para ofrecerle ayuda. Por el momento, Uruguay no dijo nada al respecto, no va a aceptar la ayuda argentina y está viendo también en términos de ayuda a Estados Unidos, qué vocación de colonia, hermano, diría Sí, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner. Qué vocación, ¿eh? Exactamente, esto está por verse en los próximos días. ¿Es el meme de ayuda a Argentina? No, ayuda a Estados Unidos sí. Perdón, me comunico con memes por radio, soy un desastre. Exactamente. Hay algo de eso, Lean. Y otra cuestión que es interesante también destacar, que es la autocrítica del Pepe Mujica, ¿no? En relación Sí. con la crisis hídrica, porque la verdad es que este es un tema estructural, ¿no? Y él asumió que el actual gobierno y también anteriores gobiernos del Frente Amplio comparten responsabilidades en la no inversión en represas que el país necesitaba para tener suficiente agua potable, que esto es válido, ¿no? Ujú. Tenemos un mensajito de acá, Bahía, que evidentemente te están escuchando, diciendo: hola chicos, soy uruguayo. El objetivo último para mí es la privatización de la empresa pública que provee el agua Buen punto. potable. Ujú. Estamos arriba del acuífero Guaraní. Charlen de eso. Un abrazo. Perfecto, sí, es un gran punto el que dice el oyente, porque hay algo de eso, del modelo de país y Ujú. también en relación a Hay un las sector que ya deficiencias, ¿no? está promoviendo que esto se soluciona
vendiendo el Estado, que es el Estado ineficiente, etcétera, etcétera. Efectivamente, lo cual también, nosotros también tenemos contacto con uruguayos y uruguayas porque somos de la pizarra y somos universales. Parece que la crisis hídrica va a seguir a lo largo del año, quizás mejore un poco, hay algunas obras que se están por realizar en este momento, están esperando la lluvia, o sea que ahí directamente la gestión del milagro, pero vamos a ir siguiendo este tema. Recordemos que, bueno, todo esto nace a partir de una gran sequía, que un fenómeno parecido también al que sufrimos nosotros acá del otro lado del Río de la Plata. Y hablando del otro lado del Río de la Plata, si bien tenemos poquito tiempo, mañana hay un gran acto, por fin se inaugura una obra que parece que le va a solucionar la vida a muchos argentinos y sobre todo una cuestión muy importante para los argentinos, que es el tema dólares, ¿no? Exactamente, es una obra estratégica muy esperada para Argentina, que es el gasoducto Néstor Kirchner, que se va a inaugurar mañana a las 3 de la tarde en la estación de medición de Saliqueló. Va a contar con la presencia del presidente Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía y precandidato presidencial Sergio Massa, que encabezarán el acto. Se espera como una foto más política, pero realmente, y lo que acá nos importa sobre todo es la importancia, valga la redundancia, de esta obra que va a permitir el transporte del gas de Vaca Muerta en esta primera etapa hasta Saliqueló, pero que se puede ir extendiendo más aún y viene a resolver un problema de transporte clave que tiene la Argentina en relación con los hidrocarburos, ¿no? 13:03, 13 grados, todo 13, acá en Buenos Aires. No es el número de muy buena suerte, ¿no? Me parece. Yo banco igual el número 13, me gusta cómo queda, sobre todo en los arqueros. Me parece que queda muy lindo el número 13. Banco más el número 13 que el número 12 en los arqueros, pero sí es cierto que da un poquito de respeto, ¿no? Mejor evitarlo. Fla, tenemos algunos mensajitos, ¿no? Tenemos gente que nos está saludando por todos lados. En Instagram, la habitual. Tenemos una persona que nos dice: los escucho siempre, saludos desde Puerto Madryn, así que les mandamos saluditos por allá. Tenemos muchísimos mensajes en Twitch, que recordamos es twitch.tv/Alfred Serramansi. Banco mucho Twitch yo, ¿sabes por qué? Porque es una de las, creo que es la única red social sin algoritmos. O sea que... Hey por ahora, pero... Pura meritocracia. O sea, si vos haces un buen contenido, bueno, bancátela. A mí me gusta porque es una red social que consiste en que prendas el micrófono y hables de lo que quieras. También, a veces pasan cosas como lo que le sucedió a Franco Rinaldi. Bueno, detalles. Pueden pasar cosas en Twitch, ¿no? Pasaron cosas y acá en Twitch nos están saludando. Buen día, pizarreres, les abrazo fuerte. Hola, gente, saludo re grande. Pongan jijiji para mejorar el clima. Upa. Si supieran la cantidad de veces que hemos puesto jijiji en este programa, ¿no? O sea, yo creo que es la cortina argentina por excelencia. José Osvaldo nos dice: hola, gente, hacía mucho que no conectaba con ustedes. Todavía no me había acostumbrado, pero los sigo acá y los sigo en Twitter también por ahora. Los estoy escuchando. Así que le recordamos que también nos puede seguir por nuestra nueva red social favorita llamada... Una más. ¿Cómo se llama? Threads. Y recordamos la consigna, por si nos quieren seguir diciendo, de cuál es la red social en la que todos ustedes se siguen quedando. Leandro ya contó la suya, pero a ver si nos cuentan un poquito de cuál es su red predilecta. Yo soy Team Instagram y no me saquen de ahí. En Twitter estoy hace mucho tiempo, pero la gente me ignora un poco. Yo pensé que eras más Team Twitter, no, por una cuestión más periodística. Consumo mucho el scrolling de Twitter, claro. Pero yo no me animo tanto a tuitear y cuando lo hago a veces como que no tengo mucho éxito. Y es un tema, Twitter es Vos la una estás rompiendo, la red... No, bueno, si yo la estoy rompiendo, ¿qué le queda al resto? Pero es una red, pero para la información es como un poco más dinámica que las otras. Yo la prefiero en este momento. Ahora vamos a ver en un ratito, pasadas las 13:30, en qué consiste esta guerra, ¿no? Y cómo Elon Musk rompió todo Twitter. Ahí, Flavia, vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Es muy divertido porque yo creo que la columna se va a llamar "Cómo los millonarios rompen todo". O sea, exactamente. Agarró un juguete que estaba muy bien y que funcionaba. Funcionaba perfecto, todos teníamos nuestras reglas en Twitter y agarró y dijo: yo lo voy a romper. Y efectivamente lo está rompiendo. Pero te propongo, Lean, que charlemos un poquito de qué está pasando en el mundo antes de meternos un poco en la guerra ciberespacial. Así es, porque si bien la pizarra está enfocado en el análisis latinoamericano, también metemos un poquito en la lupa en lo que ocurre en lo que para nosotros es el resto del mundo, por ejemplo Europa. Y arrancamos con España porque dentro de muy poquito
Qué año realmente picante para los españoles, porque otra vez van a las elecciones el 23 de julio, el 23 de este mes, van a ir a elecciones nuevamente luego de un gran golpazo que se dio la izquierda, la centroizquierda, en las anteriores elecciones en mayo. Recordemos la jugada que hizo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, del Partido Socialista, de adelantar las elecciones al 23 de julio. Recordemos a ver qué implica en primer lugar el 23 de julio para los españoles. No es como si a nosotros desde este lado del globo nos llamen a votar un 23 de enero con 50 grados de calor, de vacaciones. La verdad es que en primer lugar ese es todo un tema que hay que prestar atención. Y en segundo lugar, el gran peligro es que efectivamente ingrese al gobierno la extrema derecha encarnada en Vox. Y es por eso que ese es uno de los grandes caballitos de batalla que está llevando adelante tanto la campaña del PSOE como la de Yolanda Díaz y Podemos. Ahí también la pregunta, Lean, sería ¿qué sucede, no? Si gobierna nuevamente la derecha, ¿cuáles son los retrocesos sociales que creemos que, bueno, pueden volver y dar marcha atrás? Sí, ellos tienen, Vox tiene una agenda muy clara, por ejemplo, su agenda incluye derogar el aborto, el matrimonio igualitario, ilegalizar partidos independentistas, porque este también es una cuestión propia de España, que es que la extrema derecha, en primer lugar, es extremadamente nacionalista y su nacionalismo se encarna sobre todo en una oposición a ultranza de los regionalismos y de los independentismos. Entonces van en contra de los independentismos y de los partidos regionalistas como el Partido Vasco, como los partidos catalanes, que por más que sean de derecha, de centro derecha, a Vox no le gusta nada eso y va por la ilegalización de esos partidos. Del otro lado, la extrema derecha, obviamente, ¿a qué demonio golpea la puerta? Al famoso fantasma del comunismo. Claro, el rojo. Exactamente, el peligro rojo que nos viene gobernando, gobierno de Frankenstein le dice, porque estaría compuesto actualmente está compuesto por socialistas, por Podemos, por el apoyo de partidos nacionalistas, y a eso le llaman un gobierno Frankenstein desde la extrema derecha. Hay que tener en cuenta también la particularidad del sistema español, tanto a nivel nacional como autonómico. No existe el voto directo para el Ejecutivo, los presidentes son elegidos por los parlamentos. Entonces ahí se van cerrando negociaciones de acuerdo a la necesidad mayor o menor que tengan de buscar apoyos los partidos que terminan siendo victoriosos en las elecciones. De hecho, como hace unos años, ¿te acordás que se hablaba mucho de lo que le cuesta a España formar gobierno? O sea, que efectivamente, aunque haya elecciones, llegar al acuerdo de quién efectivamente va a gobernar, cuesta mucho formar gobierno en España. Sí, y de hecho es uno de los grandes problemas que tiene España desde que se rompió el bipartidismo a partir de aquel estallido social que fue el 15M. Que derivó en la ruptura del bipartidismo histórico de la Moncloa entre el PP y el PSOE. Emergieron nuevas formaciones políticas como Podemos, luego emergió Ciudadanos como un espejo del establishment para crear un Podemos de derecha. Y luego, apareció Vox, ¿no? Ante el fracaso de Ciudadanos, apareció Vox y siguió ahondando esta crisis del bipartidismo español, que deriva también muchas veces en una crisis de gobernabilidad. Y veremos si al PP le puede alcanzar. Yo no creo que le alcance para poder desistir de cogobernar con Vox. Lo cierto es que sí, el PP liderado por Feijóo es el gran favorito en las encuestas, pero desde la izquierda, desde Pedro Sánchez sobre todo y Yolanda Díaz, también Podemos tienen cierta visión de que se puede remontar, y lo más importante desde luego también va a ser la unidad, construir una unidad en la izquierda que estos últimos años en España al menos fue muy difícil. De España nos vamos a Francia, ahí muy cerquita, porque la verdad que Francia, no podemos hablar de ejemplo de estabilidad para nada. ¿Qué año tuvo Francia? ¿Qué año tuvo Francia? En primer lugar, perdió el Mundial, segundo Francia. Y ahora sí. Y tercero,
lo comentábamos la semana pasada, un asesinato a un chico de 17 años, Nahel, baleado en un control de tránsito por un policía, despertó realmente un gran estallido social. Francia viene acumulando protestas. Hace muy poco estuvo el ciclo de las protestas contra la reforma jubilatoria que Macron metió por decreto. Total. El democrático y republicano y que es un faro para las democracias en Latinoamérica, Emmanuel Macron metió una reforma de esa forma. Y ahora el gran ciclo de protestas contra la violencia policial, la violencia racializada policial, a la que nos tiene acostumbrados lamentablemente Francia, y a la muerte de Nahel y al ciclo de protestas se le suma que la Fiscalía de Marsella actualmente está investigando la muerte de otro hombre de origen argelino en las protestas por el fallecimiento de Nahel debido al posible impacto de un proyectil de goma que fue disparado por la policía. En vistas de este asunto, más de 90 agrupaciones convocaron a marchar para exigir una reforma policial y obviamente también seguir repudiando el fallecimiento de Nahel, que fue el adolescente baleado que estábamos describiendo. Hay que tener en cuenta que en la mira de las grandes críticas hacia el gobierno francés y hacia las fuerzas represivas del Estado está la ley de 2017. Esa ley permitió la flexibilización de las normas relativas al uso de armas de fuego por parte de la policía y exigen de alguna forma la derogación. Esta ley fue enmarcada dentro de una supuesta lucha contra el terrorismo y despierta el rechazo de agrupaciones como Amnistía Internacional, Greenpeace incluso también. Así que como contracara de este ciclo de protestas, la extrema derecha, en lugar de hacer una autocrítica del rol que están teniendo las fuerzas represivas del Estado, la violencia racializada, y el hecho de que por un lado festejan los logros deportivos de esos muchachos y por el otro a los hermanos de esos muchachos los balean en las calles, redobló la apuesta, porque por ejemplo Jean Mesija, que es una figura de la extrema derecha francesa, atención a esto, llevó a cabo una propuesta de buscar fondos para la familia del policía acusado. A través de GoFundMe recaudó nada más y nada menos que más de 1.600 millones de euros en solidaridad. Bastante bien, ¿no? Bastante bien le fue en solidaridad con la familia de la policía, ¿no? Nuevamente esa estrategia que hace el fascismo de la victimización, ¿no? No solamente ejercer la violencia, sino luego ejercer una especie de victimización. Y la gran tragedia de Francia, que es que durante todos estos años, o al menos hasta la emergencia de una figura como Jean-Luc Mélenchon y la Francia insumisa, no poder leer la cuestión racial que está íntimamente ligada con la cuestión de clase en Francia, y esa división que hay racializada por culpa de la cuestión de la raza en Francia, en una división, una atomización de la clase obrera y un enfrentamiento entre un sector de los trabajadores franceses blancos que se sienten amenazados por la inmigración, y que eso supo capitalizar muy muy bien la extrema derecha, llevando a cabo una agenda conservadora y con mucho arraigo en las clases populares. Una de las últimas propuestas también en el marco de esta serie de protestas que se les fueron de las manos a las fuerzas represivas del Estado en Francia es la polémica propuesta de restringir las redes sociales del gobierno de Emmanuel Macron. ¿Quién lo hubiera pensado, no? El gobierno francés este miércoles confirmó que estaba estudiando suspender algunas funciones de las redes sociales en caso de nuevos disturbios. Sin embargo, aseguró que esas medidas seguirían siendo temporales y puntuales. Obviamente, deslizamiento que hizo el presidente Emmanuel Macron en una reunión con 300 alcaldes de ciudades víctimas de la violencia, de los disturbios, causó mucho rechazo, tanto desde la extrema derecha, que lo acusó de tener propuestas parecidas a China, Irán y Corea del Norte, como incluso de la izquierda, incluso en la Francia insumisa, la referente y diputada Mathilde Panot le dijo "Ok, Kim Jong-un", refiriéndose al líder norcoreano,
en relación a esta protesta. De Francia, me gustaría cerrar este bloque de En el Mundo con Estados Unidos, porque recientemente Joe Biden aprobó un polémico envío de bombas de racimo a Ucrania. Recordemos que este tipo de armas es ampliamente cuestionada desde hace mucho tiempo por organismos de derechos humanos. ¿Qué son las bombas de racimo? Bueno, son explosivos que estallan en el aire sobre un determinado objetivo y liberan decenas de explosivos más pequeños en un área amplia. ¿Cuál es el problema de esto? Que bueno, que muchos explosivos no llegan a estallar en el momento y quedan ahí y realmente representan un gran riesgo a la población civil, sobre todo luego de que se cierre el conflicto. La decisión fue muy pero muy cuestionada por organismos como Human Rights Watch, incluso surgieron críticas desde dentro del Partido Demócrata. Por ejemplo, la congresista Betty McCollum recordó que el gobierno de Estados Unidos gasta decenas de millones de dólares cada año para retirar este tipo de municiones en Laos, que siguen allí sin estallar y son remanentes de la guerra de Vietnam. Es decir, explosivos, bombas de racimo que quedaron en los años 70 y Estados Unidos todavía no puede resolver esa cuestión. Y acá, Lean, estamos Sí. hablando, bueno, ya estuviste mencionando Vietnam, estás mencionando Ucrania, Estados Unidos siempre metiéndose en sus asuntos, evidentemente, ¿no? Evidentemente, y gastando cada vez más en parte de su PBI en presupuesto militar. Esto ya es una constante desde el gobierno de Reagan, que el presupuesto militar viene en aumento, no en porcentaje del PBI, sino, podemos decir, en inversión, porque cada vez se gasta más en armamento de mayor complejidad. Y lo cierto es que este último año, con el conflicto de Ucrania, el gobierno de Biden aumentó muchísimo el gasto militar y eso obviamente también repercute en que el Estado estadounidense gasta más en armamento que en causas sociales y termina derivando también en una inestabilidad social hacia adentro de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenemos ciclos de protestas como el Black Lives Matter, es decir, tenemos el ascenso de la extrema derecha, tenemos un panorama bastante complejo en Estados Unidos que igual sigue apostando a construir el ejército más poderoso del mundo para seguir en esta, tratar de aplacar un poquito el surgimiento de China como potencia competidora. 13:24 minutos, veníamos hablando de Estados Unidos y Crismar Lujano nos tiene preparados también una investigación sobre el lugar que ocupa actualmente y a lo largo de su historia la comunidad latina en Estados Unidos. Cris, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, Lean, creo que no es un secreto para nadie la cantidad de latinos que viven en Estados Unidos. Y la gran pregunta es, ¿no? El número, ¿no? En realidad, cuánto y cómo se componen las nacionalidades, qué perfiles, qué hace, qué representación tienen además en este país. Y bueno, vamos con los datos. Estos cálculos están basados en aquellos que se autoidentifican como latinos o hispanos, y eso incluye también a los nacidos en Estados Unidos, pero que tienen ascendencia latina, y a los inmigrantes, tanto a los que están en situación irregular como los que están indocumentados. Así que bueno, se calcula que hay unos 62 millones y medio de habitantes latinos en el país. Esto representa un 19% del total de la población. Un 25% de la juventud latinoamericana es latina, un dato muy, muy relevante, especialmente Enorme. si tomamos en cuenta Enorme. las elecciones. Un 67% de esta comunidad, de estos 62 millones, bueno, nació en Estados Unidos, y un 46% de los inmigrantes latinos pues ha vivido en los Estados Unidos de al menos durante 20 años. Así que no sé si tienen algún cálculo de cuál sea la nacionalidad que más inmigrantes latinoamericanos tiene en Estados Unidos. Y yo calculo que Puerto Rico, Cuba, por ahí, ¿no? Por una cuestión geográfica. Sí, bueno, están en el México. ranking, pero es México justamente el que tiene la mayor cantidad de latinos en Estados Unidos, un 62% del total de esta población. La segunda y la tercera posición son los que también acabas de mencionar, Lean, los países caribeños de Puerto Rico y Cuba. Los venezolanos, dominicanos y guatemaltecos tuvieron un crecimiento geográfico muy importante y el más alto desde el 2010. Y bueno, también se componen de panameños, centroamericanos, entre esos Honduras.
Así que según el censo de la Oficina de Estados Unidos, bueno, actualmente 1 de cada 5 estadounidenses es de origen latino y se calcula que para 2060 1 de cada 4 pues sea latino. Esto hasta sumar más de 120 millones, así que es una población bastante amplia, bastante diversa. No es una sola representación de la latinidad en Estados Unidos, así que bastante importante. La gran pregunta es, ¿hablan o no hablan español? Bueno, se estima que casi 60 millones de hispanohablantes que viven en Estados Unidos, pues alrededor de 45 millones hablan español en sus hogares. Así que esto lo hace, sin duda alguna, como el segundo idioma más hablado en Estados Unidos. Y es muy curioso porque en Estados Unidos no hay un idioma oficial. No es, digamos, como, no sé, en nuestros países que el español representa, pues, el idioma oficial. Allá no, y así que si les dicen alguna vez que hablen el idioma de Estados Unidos, pues sepan que el español cuenta Podemos como el hablar segundo. español tranquilamente. Podemos hablar español tranquilamente Perfecto. sin estar en Florida. Así que hay un tema que genera como mucha discordia, mucho debate, porque cuánto y qué representan los latinos en la economía estadounidense, y es muy importante porque se estima que los latinos en Estados Unidos, bueno, generan alrededor de 2.8 billones, es decir, 2.000 millones de dólares. Esto es el equivalente, para que entiendan en español, lo que representa México y Brasil juntos, ¿no? Ujú. Esto es lo que generan los latinos en Estados Unidos. Así que si la comunidad latina, bueno, constituyera un país como tal, sería la quinta economía del mundo, con un Producto Interior Bruto mayor al del Reino Unido, India o Francia. Estamos hablando de datos, bueno, interesantísimos para dimensionar la importancia de la Básicamente, si comunidad nos vamos latina. todos como quiere la extrema derecha de Estados Unidos, se funden, ¿no? Porque sin nuestra fuerza laboral no pueden hacer nada. Más o menos, así es, Leandro, porque fíjate que hay un dato muy curioso, y es que hay gente que piensa que los latinos, especialmente las personas que están indocumentadas en el país, no pagan impuestos. Ujú. Y si bien es cierto que, pues, una parte de los inmigrantes indocumentados pues, no tiene los derechos federales que un ciudadano, pues sí les corresponde igualmente pagar impuestos. Claro. Según un reporte muy importante, ¿no? Año con año millones de inmigrantes pues pagan millones de dólares en impuestos al Servicio de Rentas Internas, y pues con esto juegan un papel vital en el financiamiento de la sostenibilidad de los programas y servicios públicos de Estados Unidos, que además, valga la redundancia, pues pagan también pues estos beneficios, incluso para los beneficios de inmigración para los ciudadanos, es decir, cosas que le afectan a los mismos indocumentados, ¿no? Estamos hablando que en el 2021, el dato más reciente, los inmigrantes indocumentados pagaron más de 30 millones de dólares en impuestos totales, incluidos impuestos federales sobre la renta, impuestos estatales y locales. Así que, pues, pese a que no reciben ningún pues beneficio federal, sí están obligados a pagar impuestos, porque hay una cosa como que, bueno, ¿cómo pagas impuestos si no tienes un número de seguridad social? Y ese es el gran argumento, digamos, ¿no? En contra Es de un la argumento inmigración. muy fácil de desarmar con esto que estás mencionando, Cris. O sea, ya con el hecho de vivir allá, es obvio que terminan pagando impuestos, pero sin ningún tipo de contraprestación por parte del Estado. Eso es lo grave del asunto. Nos vamos a las noticias en Radio 10. Hay muchísimo más para hablar. Soy Jenny Pérez Zamora, hablo desde Salta. Miren, por eso es que la calle Pou no quiere aceptar ninguna ayuda. Bueno, vienen a por el agua. Les mando un beso grande desde Salta la Linda. Escuchen, la nueva red es Thread. Las dos primeras letras, TH, suenan como S de zapatos, zanahoria, zapallo. Ahí decís S y lo demás, Thread. Qué difícil, por favor. Igual le agradecemos ahí a la docente de inglés. Calculo que debe ser Seguro. docente, ¿no? De inglés.
Le mandamos un abrazo por esa clase gratuita que nos dio de pronunciación. A mí, yo con el inglés me llevo bastante bien, con el tema de comprensión de texto y escritura, pero la verdad que hablando soy un queso, no sé ustedes. Yo ya viste cómo pronuncio la nueva red social, así que Yo no me apenas puedo digan, pronunciar no español, me hagan igual. decir nada más. Yo creí que me llevaba bien con el inglés, que hablaba bien todo, pero bueno, esta red social vino a romperlo todo, hasta mi pronunciación en el inglés, evidentemente. La verdad que sí, la verdad que sí. Hablando de redes sociales, Flavia, quiero que nos cuentes un poquito del duelo de la semana. ¿Qué ¿Qué pasó? hay detrás del surgimiento de esta nueva red social? ¿Qué pasa entre Iván Drago y Rocky o Mark Zuckerberg y Elon Musk? Contanos un poquito. Voy a intentar explicar un poco y resumir cómo nace esta nueva red social Threads. ¿Y por qué la lanza Mark Zuckerberg en este momento? Que de hecho, vamos a decir algo, la lanzó en una versión bastante precaria, nueva, rápida, porque dijo, paren. En Twitter Elon Musk está rompiendo todo y yo tengo que aprovechar. Entonces lanzó el Twitter de Instagram. Vamos a hacer un pequeño repaso rapidito por el principio, por cómo se rompió todo y llegamos hasta acá. Hace un buen análisis FODA, ¿no? Podemos decir ahí, No, muy Mark Zuckerberg, porque vio una oportunidad Exacto. en esto que es Twitter, el Twitter actual que está totalmente roto. Twitter tiene sus buenos años, pero recordemos que el año pasado, en octubre específicamente, por 44 mil millones de dólares, nada más ni nada menos, nuestro queridísimo Elon Musk, empresario multimillonario. Queridísimo, ¿para quién? Empresario multimillonario, esta gente que quiere viajar a la luna, no me acuerdo si la persona más millonaria del mundo o uno de los más, o sea, Elon Musk, dijo, estoy aburrido, tengo mucha plata, voy a comprar Twitter. Claro. Entonces, en el año pasado, en octubre, efectivamente, Elon Musk compró Twitter. Lo que pasó es que cuando compró Twitter no se quedó quieto y empezó a romper el juguete que todos teníamos y que hace mucho tiempo que veníamos usando y dijo, voy a alterar la red social y empezar cambio. En primer lugar, despidos, ¿no? Primera de Ola sus masiva. medidas, 80% de sus empleados afuera. Afuera. Todo bien Listo. ustedes, pero se van. El 80% de los empleados de Twitter como primera medida fue despedido. Una política hermosa de cualquier millonario tomaría cuando agarra algo. La segunda medida dijo, ya me metí con los empleados, ahora voy a afectar a los usuarios de esta red social. Medio señor Burns, ya Elon Musk, Ya ¿no? era cada vez peor, ¿entendés? Bueno, quiso empezar a afectar a los usuarios de esta red social. ¿Y qué hizo? Sacó todas las verificaciones. Si vos tenías un verificado, que tu cuenta tenía el tilde azul, que podía ser por estatus, por cantidad de seguidores, si eras una cuenta, digamos que, bueno, la gente reconocía como de interés público, Elon Musk dijo, no, si no me pagás, no lo tenés. Y ahí salió, por ejemplo, la cuenta de Jesucristo con un tilde azul, por ejemplo. Exactamente. Y sacó todos los verificados, exceptuando que lo pagues, porque te propuso, acá tenemos una oferta capitalista, si pagás podés tener Twitter Blue. Claro. ¿Qué te daba Twitter Blue? Te daba obviamente el tilde de verificado, o sea que quiere decir soy una persona que puede comprar esta red social o comprar este tilde en realidad. Y te daba algunas opciones, como que podías tener tweets de más de 280 caracteres, que podías Una tener... aberración para mí. ¿eh? Algo horrible, era un Horrible. blog. Era un blog. Horrible. Y O mirá sea, que se rompió Twitter. Claro, exactamente. Hoy por hoy hacen muchísimos usuarios muy conocidos Sí. uso de esa... y para mí, comunicacionalmente, me parece una práctica horrenda. No sé si te acordás, pero hace unos años Twitter tenía 150 caracteres. Sí. Después pasó a 280 y bueno, ahora están estos verificados que pueden tener mucho más y que a nadie le gusta. Pero lo peor, la debacle, el momento absoluto en que Elon Musk rompió todo, fue el fin de semana pasado. Ujú. Yo no sé si ustedes de repente no estaban scrolleando Twitter así como cualquier hijo de vecino, tirados en el sillón, veían una peli, scrolleaban Twitter y de repente les aparecía un cartelito que decía ha llegado a su límite de tweets. Qué momento ese, ¿no? Terrible. Se me acabó el mundo. Límite de tweets, eran las 2 de la tarde, me quedan un montón de horas. Es como cuando se te acababa el crédito, Ay, ¿viste? no. Límite de tweets. Y estabas chateando. No, tremendo. Y bueno, nadie entendía bien qué estaba sucediendo. Y el amigo Elon Musk, ahí dijo, efectivamente se explayó por Twitter, y dijo, no, puse un límite para este jueguito, y dice, podés leer solo 600 tweets por día. Si me pagás, porque él si le pagás te da por supuesto otras opciones, podés leer 6.000. Y si sos usuario nuevo, o sea, ahora te pintó abrirte Twitter, podés leer 300 nada más. Eso fue lo que tuiteó el compañero Elon Musk.
Pero también, Fla, yo leí que él también hizo como un llamado a la cuestión ética, ¿no? Salgan de Twitter, júntense con amigos, como que era todo vayan a jugar una a la ayuda plaza. comunitaria. Bueno, ¿Qué pasó con ese segundo tweet? había muchos memes, como dice Leandro, de esto. ¿Vieron los carteles cuando vos salís a un bar y te dicen no hay wifi, hablen entre ustedes? Sí. Claro. Bueno, esto era básicamente... Para justificar que no se quiere poner la plata en una red, ¿no? Exacto, esto era Básicamente. justamente lo que decía Elon Musk, no hay tweets, lean un libro, digamos, como algo así. Bueno, él hizo ese anuncio y ese anuncio obviamente en Twitter explotó, todos empezaron a hablar sobre el anuncio de Elon Musk y él de hecho tuiteó muy irónico, qué gracioso que la cantidad de visualizaciones que tiene mi tweet sobre limitar Twitter. O sea, estamos rompiendo la cantidad de visualizaciones con esta limitación de Twitter. Entonces nada, nos reíamos con todo este asunto, que no era tan gracioso para los tuiteros de siempre. Para nada. Y en Twitter literalmente se empezaron a hablar de opciones. ¿A qué red social nos vamos? O sea, los tuiteros estaban tipo, che, todo bien con el chiste de Elon Musk, pero si ahora te pone este límite, ¿qué sigue? Entonces, Bueno, fue algo parecido cuando se cayó WhatsApp aquella vez, creo que en 2020, y todos nos fuimos a Telegram. Total. Algunos quedaron en Telegram, pero es como ahí, aprovechar el momento, ¿no? La vio Mark Zuckerberg. Bueno, entonces todos estaban hablando de qué red social nos vamos, Mastodon sonaba como una posibilidad, pero todavía no era tan atractiva, ¿viste? Para los demás, y Mark Zuckerberg dijo, no, amigos, esperen, yo les creo una, yo ya tengo Facebook, recordemos que Mark es el dueño de Meta, y Meta es la empresa dueña de Facebook, Instagram, fue robando distintas opciones para hacerles un recordatorio. Las stories de Instagram no existían hasta que Instagram se comió a Snapchat y salieron las stories. Los Reels no existían hasta que Instagram dijo quiero hacer TikTok y salieron los Reels. Pero no le salió muy bien la movida ahí, ¿no? La Con Reels Reels. fue la que no pegó tanto porque no pudo bajar al gigante chino. O Claro. sea, ahí fue como que no pegó tanto. Pero ahora él dijo yo lo voy a intentar de nuevo. Y el 5 de julio, ¿qué hizo nuestro amigo Mark Zuckerberg? Lanzó Threads, que es una red social de Instagram basada en texto, que es efectivamente muy parecida a Twitter. Yo no sé si ustedes ya se abrieron una cuenta. Yo no me metí todavía. No, y no lo Aún pienso no. hacer. O sea, Todavía no hay algo. necesito Somos que me quiten conservadores. más tiempo, Yo basta. tampoco. No quiero, basta. Bueno, el punto es que si ustedes abren la cuenta, yo ahora se las puedo mostrar, Ajá. es una red social literalmente igual a Twitter, que como la lanzó en un momento particular en donde los usuarios de Twitter estaban muy enojados, los medios la empezaron a llamar el Twitter Killer. O Apa. sea, Threads empezó a ser el Twitter Killer y en 15 horas Threads ya tenía 30 millones de usuarios. Porque Una también banda. hay algo importante para aclarar, que es que si vos tenés cuenta de Instagram y te abrís Threads, se te migran directamente los seguidores, vos no empezás de cero, entonces es como atractivo Claro. que, por ejemplo, los medios, las redes sociales, las personas que trabajamos en esto, no tenés que crear una comunidad de cero. Tus Claro. seguidores de Instagram ya están ahí, ya están en tu Twitter o en tu thread. Entonces era como muy atractivo, y este dato es un número increíble. Alcanzó el 1.000.000 de usuarios esta red social en una hora. ¿En una hora? ¿Saben cuánto tardó Instagram en alcanzar el 1.000.000 de usuarios? ¿Cuánto? 2 meses. No. Twitter, 2 años. Wow. Una hora. Así que bueno, Mark Zuckerberg agarró y se robó a los usuarios. En realidad pasó esto. Se robó a los usuarios enojados de Twitter, Sí. que migraron, y se robó a los que estaban en Instagram, que no tenían Twitter, y dijeron, a ver qué onda este juguete. Y empezaron a jugar. Y acá empieza lo interesante, que es el duelo de A titanes, ver. que es Mark Zuckerberg, dueño de Meta, dueño de Instagram, Facebook y ahora Threads, y Elon Musk, dueño de Twitter. Podemos decir dos personas que tampoco se destacan mucho, o sea, por diferenciarse mucho dentro de un dogma ideológico, ¿no? Digamos que pertenecen los dos al arco político del pensamiento de derecha a extrema derecha. Básicamente están los dos en ese mood. En el mismo juego. Acá me gusta que ya nos están Ahí poniendo está. la Nos música. vamos de poniendo en duelo. clima. Nos van poniendo en clima porque vamos a decirlo así. En una esquina, Mark Zuckerberg, Sí. 39 años. Mark Zuckerberg que Yo a Mark Zuckerberg lo veo así medio débil, flacucho, como yo. ¿Sabes qué ¿no? pasa? Hace artes marciales. Ah, mirá. Hace como jiu-jitsu. No sé cómo Ah, se no lo tenía. pronuncia esto. Pero Jiu-Jitsu dice acá Jiu-jitsu, Seba. nos están O sea acá. que el Jiu-Jitsu es como la herramienta que tenemos los flacos, débiles y asustadizos para
poder enfrentarnos a un tipo bastante corpulento y Como- atractivo como Elon como Musk. Elon ¿no? Musk. Entonces Ahí va. acá tenemos Lo anoto. a Mark Zuckerberg, que hace estas artes marciales mixtas, y a Elon Musk. Que Elon ya tenía información antes de que Mark lance efectivamente Sí. esta red, de que se venía el Twitter de Instagram. Ahí va. Cuando empezó a decir eso, Elon dijo, no, yo se la agito toda, o sea, así, y empezó a tuitear literalmente invitándolo a Mark Zuckerberg a pelear. A pelear, listo. A pelear, o sea, nos vamos a las manos. ¿Será verdad todo esto? Yo tengo mis teorías No, pero busca conspirativas. Twitter, o sea, es que no es mentira porque está en el Twitter de Elon Musk. Me parece demasiado surrealista. Yo te voy a A lo decir. Caruso Lombardi. Pará, lo empezó Elon a Musk. invitar a pelear, claro, tipo, saquemos todo. Y en un momento tuiteó que esto fue excelente. Dijo, quizás nos peleemos en el Coliseo Romano. Tengo que Wow. decir que salieron las autoridades de Italia a aclarar A que desmentirlo. esa pelea no va a suceder. Che, igual compro, una pelea a muerte entre Mark Zuckerberg y Elon Musk. No, salieron, Yo compro. salieron estas peleas maravillosas de que de repente iban a quizás pelear en el Coliseo Romano. Mark Zuckerberg, un poco perfil más bajo, no le empezó a responder directamente en Twitter, pero ¿qué hizo? En el barrio podemos decir que arrugó. Un Más poquito, o ¿no? menos, porque no le respondió directamente, pero él no tuiteaba desde 2012. Exactamente, es que responder en la propia red del contrincante No, no, pero te pará, pone en una situación Pará, de debilidad. porque él no Está tuiteaba. jugando en el territorio. Claro. Está jugando con su agenda. Pero pará, porque él no tuiteaba desde 2012 y ahora, cuando lanzó Threads, el 5 de julio, tuiteó el meme de Spider-Man. Ahí ¿Viste? va. El que tipo vos sos igual al Sí, otro. sí. Tuiteó ese meme. Entonces ahí dejó como ese mensaje subliminar de te voy a hacer una red social igual a la tuya. Te voy a jugar con tus propias voy a reglas y te jugar. voy a ganar. O Con quizás tus ese meme propias se reglas. puede interpretar también como que son lo mismo, ¿no? Porque también. también un Elon Musk Bien. y Mark también son como, Como el una meme pelea de entre Spider-Man. Milei y Patricia Bullrich. más o No, menos. no, es básicamente hermoso. Entonces están ahí tirando un poco por las redes sociales con odio, con de todo. Elon es un poco más el que se incentiva a pelear, pero Mark está ahí capaz no incentivándolo a pelear, pero lanzándole la competencia. Entonces está ahí muy metido. Y para cerrar te dejo este dato que para mí es maravilloso, que hasta los papás de Elon Musk hablaron del asunto y dijeron en entrevistas a un medio británico muy reconocido que no están de acuerdo con la pelea, que le va a hacer quedar mala la imagen pública de Elon Musk, porque dicen que si se concreta la pelea y Elon efectivamente le gana a Mark Zuckerberg, va a ser llamado un matón, un bully, y que si pierde va a tener una humillación total. Así que los papás le recomendaron a Elon Musk que se calme, y así tenemos esta guerra de redes sociales en la que tenemos el Twitter de Instagram llamado Threads. Tenemos por un lado a Mark Zuckerberg adueñándose de toda idea posible de la humanidad y practicando artes marciales, y por el otro a Elon Musk rompiendo como cualquier millonario al juguete Twitter, que veremos si va a sobrevivir. Veremos, a Threads. veremos. Yo les pregunto si ustedes qué piensan. Yo creo que se va a desinflar Threads. Yo te apuesto a eso, ¿eh? Yo creo que no se va a desinflar, pero no va a ser Twitter. Para mí va a encontrar su propia dinámica. O sea, creo que quizás Al se peor use, final. o pero sea. no sea Twitter. Así que veremos. Por ahora les dejo acá la batalla Elon Musk Mark Zuckerberg. Radio 10. El sonido de la realidad. ...13:54, sigue haciendo 13 grados en la ciudad de Buenos Aires. Acá el clima está como para seguir comiendo churros y tomando mate todo el día. Yo me voy a saltear el almuerzo porque la verdad que le entré bastante a los churros que nos dejó el equipo de Juana Morín. Torta frita se presta, ¿no? Se Mate. represta, yendo. Sí, sí. Sí, Mañana sí, sí. yo ya tengo locrazo, no sé ustedes. Yo también, qué bien. obvio. Uy, colgué en reservar locro, ¿eh? Voy a ver si salgo ahí desesperado, si hay algo abierto por mi casa el mismo domingo. No, Es no clave. queremos decir que estás pidiendo canje en vivo, pero Si alguien por privado me puede escribir ahí en Twitter y me ofrece un locro. o invitarlo a comer. También, yo me prendo, así que avisen. Tenemos mensajitos de la banda para A leerte ver. un poquito acá. Bueno, vamos a hablar de todas las redes sociales en las que estamos y nos hablan un poquito por Facebook. Hola Pizarra, nuevas redes sociales, pero digan hilo y listo, que al fin y al cabo es nuestro idioma. Nos saludan también por Facebook, buen día pizarreros. Ángeles Gallo, que siempre está presente, buen día escuchándolos.
En Instagram tenemos un mensajito, los escucho como todos los sábados, excelente programa, muy interesante, muchas gracias. Y tenemos otro que a mí me encanta cuando nos cuentan en dónde están. Los veo y escucho desde Ushuaia, viva la Patagonia. Y acá estoy abriendo en vivo y en directo a ver si tenemos respuestas. Bueno, todavía no. Respuestas en Threads. Todavía no tenemos, pero yo ya anduve subiendo ahí un par de fotitos, un par de cositas de lo que hacemos por vámonos acá. a Threads. Vamos toda la comunidad pizarrera a Threads. Si están por ahí, Probemos. nosotros estamos. Yo les digo, miren, les voy a contar que de biografía le puse travesura radial con cada vez más redes sociales. Bien. Es muy cierto. Es muy Refleja cierto mucho todo nuestra eso. realidad. Y estamos en todos lados, así que bueno, por ahí Bahía, y por ¿nos todos vamos lados. a Threads? ¿Nos convenció Flavia? No quiero más, por favor. Si me dicen que lo tengo que hacer, soy ordenada. Pero si lo puedo evitar, lo voy a evitar. Pero vos sos como una tuitera de frases de canciones. Yo creo que lo podés llevar a Threads, esa personalidad. La personalidad de Charly García que tiene Bahía Luna en Twitter. Sí. De actualidad, ¿no? Sobre Tira todo. una poesía a Bahía en Twitter. Me gusta Poesía porque de hay gente que le actualidad. responde qué poeta y ella le pone es un tema de Charly. Como no fui yo, fue Charly García. Creo que tus mejores tweets son frases de Charlie, ¿no? Bahía, los que Y más... le debo todo mi éxito a Carlos Alberto García. Está muy bien. Hay que tuitear. A mí lo que me gustaría saber es ¿dónde está? ¿Dónde está Alfredo Serrano Mancilla? ¿Estará en Claro. Threads? No, ¿Se habrá tomado vacaciones me voy a para...? fijar en este preciso instante. Si ¿Se habrá Alfredo tomado está en vacaciones para entrar en un periodo ahí como de prueba de esta red social? Ojo, capaz que viene por ahí la mano. ¿Nos estará escuchando en este momento? ¿Nos estará juzgando? Claramente que sí, él siempre está en las sombras, así que quizás aparece en el último minuto diciendo quiero Sí. salir al aire, puede pasar esto. En una de en esas Radio se La nos Pizarra. tira un chiste y nos quedamos en offside. Un chiste de gallego, como le decimos acá. No, pero mira, yo me acabo de fijar en esta nueva red social. Alfredo todavía no está, pero ¿quién te dice en algún momento lo podemos llevar? Por ahora creo que sigue en el lado Elon Musk de la vida. Ahora, ¿vieron que uno cuando a veces se va de vacaciones y realmente desconecta? Siempre pasa algo terrible. O sea, volvés después de 10 días y capaz que, no sé, tomaron el Capitolio en Estados Unidos. El programa le Eh, hicieron 3 argentinos, claro, el programa le cosas hicieron 3 desastrosas. argentinos. No, Y- yo no, o sea, no Y de sé. repente nace una red social. Alfredo va a volver de sus vacaciones, de su retiro espiritual, y no va a entender nada. Va a decir, ¿qué pasó? Totalmente, no, va a ser divertido. Yo, la verdad, con esto que estás diciendo de, bueno, te vas de vacaciones y desconectás, no sé de qué estás hablando. Ante tu pregunta que quería responder y me olvidé de en qué red social Eso me cosa quedé. del pasado, ¿no? No, era Desconectar, otra sí. vida. Ante tu pregunta de en qué red social me A quedé, quería responder que en todas, obviamente, porque, o sea, hay algunas que no, bueno, Facebook ya no la uso, pero a mí lo que me resulta gracioso es que yo cambio, creo, de personalidad por red social. Ahí va. Hay una Flavia en Instagram, una Flavia en Twitter, así que para mí hay que saber aprovechar para qué es cada una de las redes sociales. Vos- Tres todavía no sabemos. ¿Vos, Bahía, hay una Bahía distinta en Twitter a Instagram? Siempre es vinculada a Charly García, Ahí va. evidentemente. No, yo creo que la personalidad es la misma. Vamos rotando a una cuestión de más de contenido que de forma que de contenido, mejor dicho. Así que no tengo muchas personalidades. Yo más o menos tiro la misma friqueada en Instagram que en Twitter. Lo que pasa es que en Twitter la gente me ignora y en Instagram un poquito más tengo... Se siente gosteado, Leandro, Me podemos gusta. dejar. Claro, te vamos a podemos poner dejar me tu Twitter gusta en vivo. todo. Por Podemos favor, dejar el Twitter por en vivo. favor. El Twitter de Leandro, Leandro es G. Álvarez. Leandro G. Álvarez. Fácil. Propongo que en este momento lo volvamos tendencia, cuanto menos. Porque que clavé 3 Twitter seguidos el otro día, me hice el tuitero y ni un solo me gusta. Che, No. parece usted, Elon Musk, teléfono, loco, dale. Media pila. Bueno, vamos terminando, va llegando a su fin esta travesura radial de Alfredo Serrano Mancilla. La semana que viene, no sé si estará, veremos, lo dejamos ahí en suspenso. Lo cierto es que queremos agradecer a la banda que hace posible. En primer lugar estuvo Sebastián Merani en la operación técnica. Y estuvo también Cristina Chiesa en la producción de Radio 10. Le agradecemos también a Nacho Ferreira que estuvo en el streaming de Radio 10. A Fernando Saninelli en el que nos banca durante toda la semana en la edición. Iván Soler también en la edición multimedia. Ya llega Pablo Ladaga en Radio 10. Así que sigan escuchando radio, que es la mejor compañía.